Buenas noches familia, José de este lado. Hoy es lunes 11 del 2020. A esta hora vamos a iniciar lo que es la charla, diálogo, con el tema la doble tributación. En esta noche vamos a tener el invitado, el licenciado Miguel Paula, que es un abogado de la República Dominicana, en el cual estará acompañándonos en estos 45 minutos o una hora más o menos lo que doy para que concluyamos la charla. La idea es que yo le voy a estar haciendo preguntas, él va a exponer su tema, no va a explicar muchas cosas. Después voy a abrir el grupo, si alguno quiere hacer alguna pregunta, bienvenida sea, pero la idea es que esto concluya en una hora, no más de ahí. Entendemos que el tema que vamos a tratar no es tan extenso, no es tan largo, y por ende una hora es lo máximo que doy para el desarrollo de esta charla. Yo voy a comenzar haciendo las preguntas, como de costumbre, y después en breve abriremos el grupo para hacer cualquier pregunta que usted quiera hacerle. No sé, tal vez dejemos solamente 5 o 6 preguntas como mucho, para que no se extienda este asunto, pero vamos a ver cómo se desarrolla y decidiré si dejamos más preguntas o cerramos el tema cuando hayamos concluido. Les recuerdo por favor las normas, tiene que cumplirlas. Cuando estamos en charla no envíen informaciones, video, audio, letreros, de cosas que no tienen que ver con la marcha, porque lamentablemente entonces habría que eliminarlo del grupo por hacer eso. Voy a poner las normas para que la escuchen todo antes de que comencemos. Muy bien familia, espero que hayan entendido todas las normas, como siempre. Un grupo organizado, preguntemos cualquier duda que usted tenga relacionado al tema. Recuerden, relacionado al tema, para que todo fluya adecuadamente. Bendiciones. Muy buenas noches familia Rosario, buenas noches Josué, buenas noches a todos los miembros de esta honorable familia, buenas noches a todas las personas que se encuentran en los litorales extranjeros, buenas noches y bendiciones a los herederos que están aquí en República Dominicana. En esta noche vamos a estar hablando de lo que son los convenios para evitar la doble imposición tributaria. Espero que esta charla sirva para edificación y para que le saquen provecho. Estará a cargo de quien les habla, el licenciado Miguel Paula Peña, abogado de los tribunales de República Dominicana, en este lunes 11 de mayo del año 2020. Vamos a sacar provecho a este tiempo, vamos a hacer preguntas que nos puedan arrojar luz con la respuesta y que luego mañana, cuando tengamos que utilizar las herramientas para evitar la doble imposición tributaria, pues tengamos el conocimiento pertinente. Buenas noches. Buenas noches, licenciado José de este lado. Voy a hacerle la primera pregunta para entrar en materia, pero primero vamos a hacer un pequeño momento introductorio para que hablemos un poquito de quién es Miguel Paula. La gente es bueno que sepa con quién está hablando. Y nada, den un poquito de información suya, la que usted pueda dar. Sabemos que todo no se puede dar, pero la que sí se puede dar, para que la familia conozca quién es Miguel Paula. Miguel Paula Peña, abogado de los tribunales de República Dominicana, nacido en la provincia María Trinidad Sánchez, residente en esta ciudad de Santo Domingo, abogado con varios cursos técnicos, entre los que son locución, maestría de ceremonia, conducción de eventos,
formación humana, inglés, informática, entre otras cosas, con especialidad en el derecho, en lo que es el derecho civil y el derecho inmobiliario. Esas son las dos áreas de espectro de mi persona. Y estamos aquí para servir. En esta noche serviremos a esta familia, pero en lo general estamos para servir a la República Dominicana. Buenas noches. Buenas noches, José de este lado. Hoy es lunes 11 de mayo del 2020 y son las 7:15 de la noche. Estamos conversando con el licenciado Miguel Paula en esta charla diálogo por el grupo Esto se acabará. Licenciado, háblanos un poquito de su experiencia y cuál es su especialidad, a qué se dedica, cuáles conocimientos usted tiene, etcétera, etcétera. Cosas así para irnos familiarizándonos un poquito con usted, licenciado. Bendiciones. En tu segunda pregunta, Josué, buenas noches. Hoy es lunes 11 de mayo del año 2020. En la primera pregunta que me hiciste, te respondí la segunda, Josué. Yo soy abogado de la República Dominicana, tengo conocimientos técnicos, los que te mencioné, locución, maestría de ceremonia, conducción de eventos, formación humana, informática. Y mis especialidades en el derecho son en el área inmobiliaria y en el derecho civil. Como sabrás, el conocimiento es infinito. No te puedo decir que son mis áreas de conocimiento, sino las áreas que manejo, derecho civil y derecho inmobiliario. Buenas noches, licenciado José de este lado nuevamente. Hoy es lunes 11 de mayo del 2020. Estamos conversando con el licenciado Miguel Paula, abogado y licenciado de la República Dominicana. Abogado, ya que el tema que estamos tratando tiene que ver con tema de impago de impuestos sucesoral, a que lo vamos a ir llevando al tema importante, pero sería bueno aclarar un poquito a qué se refiere o cómo se define o cómo se interpreta y por qué son los pagos de impuestos sucesoral. ¿Eso se aplica solamente en la República Dominicana o usted entiende que eso en toda parte del mundo se cobran impuestos por tema de herencia? Hay personas que dicen, por ejemplo, que en Estados Unidos no le cobran herencia. Sabemos que eso es falso. En Estados Unidos se cobra impuestos por herencia también. Hay ciertas condiciones y ciertos montos que a partir de X cantidad se comienza a cobrar herencia, pero explíquenos un poquito usted a nivel legal sobre el tema de pago de impuestos por herencia, jurídicamente hablando. Buenas noches, Josué. Hoy lunes 11 del año 2020. Le saluda el licenciado Miguel Paula de este lado. Respondiendo a tu tercera pregunta, Josué, de los impuestos. Mira, cada país está interesado en percibir impuestos de todas las actividades comerciales que se realizan a lo interno de su suelo. Todas las actividades comerciales, ya sean esas actividades correspondientes a personas físicas o personas jurídicas o empresas. Por eso todos los estados, todos los países tienen un código tributario que está contenido en una ley, tienen una hacienda que regula esas contribuciones y tienen una dirección general de impuestos o una colecturía de impuestos para colectar esos impuestos que deben de exigirse u obtenerse a través de las actividades comerciales que se realizan en ese suelo. Ese sería más o menos el ámbito jurídico de los impuestos. ¿Por qué los impuestos? Porque el Estado debe satisfacer de bienes públicos a la ciudadanía y la única forma de abastecer o de suplir esos bienes públicos es percibiendo, exigiendo, recaudando los impuestos que se derivan
como te dije anteriormente, de las actividades comerciales que se realizan a lo interno de ese país. Buenas noches, licenciado José de Telado. Lunes 11 de mayo del 2020, 7:18 de la noche. Entrando ya en materia, sabemos que el tema de la doble tributación, antes de definir eso, todo eso nace con la OMC. Por favor, defínanos, ¿qué es la OMC? ¿A qué se dedican? ¿Por qué este departamento internacional, vamos a llamarlo así, tiene que involucrarse en los temas de herencia? No, eso es para cada país, porque hay un departamento mundial que tiene que ver con el tema de la herencia. ¿Qué es la OMC? ¿A qué se dedica? ¿Por qué tiene en su tutela este tema y normas que tienen que ver con los pagos de impuestos de herencia? Bendiciones. Buenas noches, Josué. Lunes 11 del año 2020, mayo. Respondiendo a tu cuarta pregunta, la OMC, Organización Mundial del Comercio. Esta organización es la que rige todas las actividades comerciales a nivel global y al mismo tiempo que rige las actividades comerciales, pues también rige lo que son los regímenes tributarios de los países. Esta organización es la que traza las pautas de los tributos que tienen que pagar las operaciones, los artículos, las actividades comerciales, sean de personas jurídicas o de personas físicas. ¿Por qué la OMC tiene que ver con lo que son los tributos hereditarios? Porque la OMC también reglamenta lo que son los tributos patrimoniales, ya que los tributos patrimoniales se derivan en su mayoría de actividades comerciales lícitas. Por eso la OMC tiene que ver con lo que tiene que ver las herencias o con el tema de las herencias y todo lo que tiene que ver con actividades comerciales. Nos preguntaríamos, pero la OMC no tiene que ver con cosas familiares. Sí, tiene que ver con asuntos familiares, porque los asuntos familiares, la herencia, aunque son asuntos familiares, se derivan de actividades comerciales. Por eso la OMC tiene incidencia en este tema de las herencias, porque se trata de patrimonios y ellos también regularizan lo que son los tributos de los patrimonios. Buenas noches, entrando un poquito en materia, licenciado Paula, Josué de Telado, lunes 11 de mayo del 2020. ¿A qué se refiere, sin dar, verdad, una explicación kilométrica? Eso te lo va a ir haciendo el paso durante el transcurrir de la charla. Pero la palabra en sí, doble tributación, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? Defínanos, por favor, para que los oyentes sepan qué es la doble tributación. Buenas noches, Josué. Respondiendo tu quinta pregunta, en este lunes 11 de mayo de 2020. En sí, la doble tributación se refiere a cuando entidades o personas físicas tienen actividades comerciales en más de un país o residencia. A eso se debe la doble tributación. Entonces, basado en esa situación de que una persona o una empresa tiene residencia o domicilio social en un país, pero realiza una actividad laboral o técnica en otro país que no es su país de domicilio, entonces esa actividad que realiza se ve sujeta a lo que es remuneración y pago de arbitrios. Esos arbitrios que recibe allá tienen que estar conjugados con su país de domicilio. Entonces, ese acuerdo que existe entre esos dos países que tienen incidencia en esa operación para ponerse de acuerdo con esos arbitrios, ese acuerdo es llamado doble tributación.
que está sujeto a un convenio entre las partes. Licenciado, ¿usted conoce algún país o países en el cual no se cobren impuestos por herencia o por sucesiones hereditarias? ¿Hay algún país en este planeta que no cobre impuestos por eso? Muy buenas noches, Josué. Este lunes 11 de mayo de 2020, respondiendo a tu sexta pregunta. Si hay país que no cobre impuestos por herencia. Todos los países, como te mencioné más arriba, tienen una hacienda y tienen una entidad o una agencia que se encarga de la recolección. Y como te dije, el fin principal o una obligación de los países o un interés, digamos, intrínseco de los estados es percibir impuestos de todas las actividades comerciales que se realizan a lo interno de su suelo, ya sean operaciones empresariales, operaciones comerciales o transferencias patrimoniales, sea de la índole que sea y sea en el grosor que sea. Siempre el Estado va a tener un interés en percibir un beneficio de esas operaciones. Así que no creo que exista un país que no cobre impuestos a ninguna operación comercial, llámese como se llame, sea a un servicio que tú hagas y recibas una remuneración, tienes que pagar un impuesto por ello, sea un patrimonio heredado que tú recibas, tienes que pagar un impuesto por ello, tienes que hacer un proceso y pagar un impuesto por ello. Todas las operaciones comerciales que se realizan dentro de un suelo pagan impuestos. No existe el país que no lo pague. Bueno, yo creo que en el cielo no vamos a pagar impuestos. Buenas noches, licenciado. José de Telado, y es lunes 11 de mayo del 2020. Quiero hacerle esta otra pregunta. Hace un par de días, unos cuantos días, estaba escuchando a alguien diciendo que la República Dominicana no puede cobrar impuesto hereditario a los ciudadanos dominicanos porque esta herencia prácticamente creció y se desarrolló en Europa, que solamente los europeos que pueden cobrar impuestos por esta sucesión, pero no los dominicanos, o sea, no la República Dominicana. Y otros países, como Estados Unidos, sí pueden cobrar. Entonces me quedó la duda. ¿Cómo España sí puede cobrar? Estados Unidos sí y la República Dominicana no. Antes de entrar en materia con la doble tributación, que usted me explique si esto es así, si esto es verdad, si eso es falso, por qué es falso y verdadero, por qué es verdadero. Buenas noches, José. 11 de mayo 2020. Licenciado Miguel Paula de este lado. Mira, en España existe, a raíz de una sentencia de febrero y marzo del 2018, está contemplado una tasa para el ISD, que es el impuesto de sucesiones y donaciones. Ese impuesto se aplica en toda España, pero puede variar según la comunidad autónoma. En España a los estados le dicen comunidad autónoma. En México le llaman estado, en Estados Unidos le llaman estado, en España le llaman comunidad autónoma. Esa tasa puede variar desde un 7.65% hasta el 34%. Hasta el 34%. Todo residente que vive en España, que tiene residencia en España, pagará sobre los bienes situados en todo el mundo y en España cuando los reciba. En todo el mundo y en España los va a pagar. Ahora bien, ¿qué puede hacer ese heredero cuando vaya a recibir sus bienes en España? Que puede deducir el impuesto que pagó en el extranjero.
acuñándose o amparándose en el convenio de doble tributación que nosotros tenemos con España. Nosotros tenemos un convenio de doble tributación con España, el cual se firmó en Madrid el 16 de noviembre del año 2011 y entró en vigor el 25 de julio del 2014. Nosotros tenemos un convenio para evitar la doble imposición tributaria con España. Pero como te dije, esa tasa va desde un 7.65 al 34%. 7.65% al 34%. Ahora bien, ¿qué va a hacer ese heredero cuando se va a llevar sus bienes a España? Debe acogerse al convenio de doble tributación y entonces exigir que le deduzcan el impuesto que pagó aquí en República Dominicana. Pero sea donde sea que vaya a repatriar su herencia, tiene que pagar un impuesto. Entrando en materia ya, perdón, José de este lado, hoy es lunes 11 de mayo del 2020. Entrando en materia, licenciado, vamos a poner un caso. Una persona que tenga, que sea nacido en República Dominicana, que se haya nacionalizado como español, no sé si se ha dado ese caso, pero lo voy a poner para usarlo de ejemplo, y que también tenga residencia o ciudadanía americana, y es un heredero. Vamos a suponer que esa persona vive o es residente en un condado en Estados Unidos donde el impuesto por herencia es de vamos a suponer, de un 18%. En España ya se sabe que es de un 1% y la República Dominicana es un 3%. Entonces, estamos diciendo que a ese mismo heredero se le va a cobrar un 1% por España, un 3% por la República Dominicana y un 18% por los Estados Unidos, a un mismo heredero. Estamos hablando 18 más 3, 21, más 1, o sea, un 22% de herencia se le va a cobrar a esa sola persona por tener 3 ciudadanías o ser residente ciudadano de 3 países, uno donde nació, otro donde se crió, vamos a decir así, y otro donde se nacionalizó. Entonces, esa persona tiene que pagar 3 veces impuestos. ¿O cómo se maneja eso según los acuerdos de la OMC, la doble tributación? Explíquenos ahora con lujo de detalle para que el heredero sepa a qué se va a enfrentar esos herederos que tienen 3 nacionalidades o 2 nacionalidades. No sé si aparecerán gente con 4 nacionalidades, no estoy seguro. Pero 3 creo que es posible. Y 2, eso es seguro. Entonces, explíquenos bien cómo ese manejo en ese ejemplo que le estoy poniendo. ¿Cuánto le van a cobrar de impuestos? ¿Un 22%? Muy buenas noches, Josué, 11 de mayo 2020. Licenciado Miguel Paula de este lado. Respondiendo a tu octava pregunta. Mira, una persona puede tener 20 nacionalidades, pero siempre va a tener un solo domicilio. Porque tú no puedes residir en 20 lugares. Tú puedes tener 20 nacionalidades, pero no puedes residir en 20 lugares. Entonces, a partir de ahí, de que solamente tú puedes tener una residencia, mira que el asunto de los convenios de la doble imposición tributaria tiene bien su etimología. Por eso habla de la doble imposición tributaria, porque solamente hay 2 puntos que convergen. El punto de tu residencia y el punto donde tú realizas la operación o recibes el patrimonio. Solamente hay esos 2 puntos que convergen. Entonces, en esta situación, que hay un heredero que es nacido dominicano, tiene nacionalidad europea, pero reside en Estados Unidos. Cuando él se vaya a llevar sus bienes, se va a llevar sus bienes desde República Dominicana a Estados Unidos, porque él no va a llevar bienes a España y va a llevar bienes a Estados Unidos. Solamente hay 2 puntos que convergen, República Dominicana y Estados Unidos.
Entonces, ¿qué cubre a este heredero con la doble imposición tributaria? Con los convenios de para evitar la doble imposición tributaria, que él va a llevar sus bienes a Estados Unidos, y con Estados Unidos nosotros no tenemos un acuerdo. Con Estados Unidos no tenemos un acuerdo. Tenemos tenemos un acuerdo, lo que no tenemos es un convenio. Con Estados Unidos tenemos el CAFTA. El CAFTA lo tenemos firmado con Estados Unidos. Que el CAFTA lo que es un acuerdo para intercambiar información. O sea, que el heredero va a pagar su impuesto aquí en República Dominicana, y cuando se vaya a Estados Unidos o donde se vaya a llevar su patrimonio, de acuerdo a la carga impositiva de los Estados Unidos, él va a llevar la información desde aquí a Estados Unidos de que él pagó los impuestos. Por lo general, en los Estados Unidos, las herencias tienen una carga impositiva que varía según la cantidad de dinero que se vaya a llevar. Hay una excepción que es hasta los 11.400.000 y de ahí en adelante varía la carga impositiva, pero nunca excede el 3%. Entonces, si paga el 3% aquí en República Dominicana y se va a los Estados Unidos y se lleva su patrimonio, pues lo que tiene que llevarse la información de aquí, o pedirle a la Dirección General de Impuestos de aquí que le comunique al fisco de los Estados Unidos que él pagó sus impuestos aquí. Entonces, cuando llegue a Estados Unidos no va a pagar impuestos porque es la misma carga impositiva, un 3 aquí y un 3 allá. Entonces, como ya lo pagaste aquí, los Estados Unidos no te lo van a imponer porque sería un 6%. Y por eso es el asunto de la doble imposición. Son vías de comunicación y de compensación de la carga impositiva. O sea, que un heredero que tenga una nacionalidad, haya nacido en República Dominicana, tenga una nacionalidad europea y reside en los Estados Unidos, como te dije anteriormente, solamente tiene un punto de residencia. Por ahí hay un caso de una artista que ella realizaba sus shows a nivel mundial. Entonces ella tenía una relación con un español y ella estaba residiendo en España, pero ella reportaba como que ella no residía en España, sino que vivía en una isla. Entonces, en España le cobraban los impuestos como que ella vivía en esa isla. Pero ¿qué pasa? Después en España se dieron cuenta que ella estaba residiendo en España y la demandaron y la hicieron pagar esos tributos que había evadido. Casi 14 millones y algo de euros. Si el caso te suena, pues a ese artista le pasó eso. Pero los acuerdos, los convenios para evitar la doble imposición tributaria funcionan de esa forma. Son vías de comunicación y de compensación tributaria. Buenas noches, señor Paula. Aquí Julia Carán desde Virginia. Hoy, mayo 11, 2020. Pregunta: ¿qué me puede usted decir acerca del fideicomiso extranjero? ¿En qué me puede beneficiar? ¿Con un fideicomiso puedo yo evitar pagar impuestos? Buenas noches, señora Julia. Hoy 11 de mayo, lunes 2020. Mire, los fideicomisos son simplemente leyes para poner en manos de alguien que administre los bienes de una o varias partes. En este caso, un fideicomiso a usted le serviría de poco. Ahora, ¿qué le serviría a usted como heredera? Apegarse, ya que usted vive en Virginia, apegarse a lo que es el convenio, al convenio de doble tributación o de doble imposición tributaria que nosotros tenemos con los Estados Unidos, que no es un convenio, sino un acuerdo, el FATCA, que mediante ese acuerdo, pues usted le va a pasar al fisco de Virginia, donde usted vive, la información de que usted pagó sus impuestos aquí en República Dominicana, sus impuestos sucesorales. Y entonces el fisco de Virginia, si ellos cobran un 5 por las sucesiones, entonces ellos compensarían y le cobrarían un 2, porque usted pagó un 3 aquí, le cobrarían un 2 allá, que sería el 5.
Si en dado caso ellos cobran un 8 por las sucesiones o por los patrimonios sucesorales, pues entonces ellos les cobrarían un 5, porque un 3 de aquí y un 5 de allá completaría el 8. Pero eso es lo que le beneficiaría, abstenerse al FATCA. No ningún fideicomiso, porque el fideicomiso, como les dije, lo que hace es que pone los bienes de ambas partes en manos de un administrador, que a la postre lo que hace es únicamente lucrarse de los bienes de las partes. Los fideicomisos vienen siendo más o menos como la AFP, administran bienes de otros, así que eso no le beneficiaría en nada. Lo que le beneficia es abstenerse al FATCA. Buenas noches, licenciado. Soy Fefe de La Vega y hoy estamos lunes 11/2020. La pregunta es la siguiente. Si yo como heredero tengo mi madre, estoy heredo de mi padre, ¿verdad? Y tengo mi madre viva y yo quiero darle parte de ese dinero a mi madre, yo tendría que pagar impuestos y a cuánto asilan esos impuestos. Gracias. Buenas noches. Fefe, buenas noches. Licenciado Miguel Pablo, en este lunes 11 de mayo de 2020. Respondiendo a su pregunta. Mire, las donaciones entre vivos en nuestro país, de acuerdo al artículo 985 del Código Civil, si no me equivoco, si no hierro, tienen una carga impositiva de un 27% de impuesto, las donaciones. Así que si usted tiene eso en mente, le aconsejo que se acerque a un abogado, porque existen otros mecanismos para usted llevar esos bienes a las manos de su madre, que no sea a través de las donaciones. Las donaciones en nuestro país son muy caras, porque te cobran, como le dije anteriormente, un 27% de carga tributaria. Buenas noches, espero haber satisfecho su respuesta, señor Fefe. Buenas noches para todos los integrantes de este prestigioso grupo. Esto se acabará del primo Josué. Hoy es 11 de mayo de 2020. Soy Justo Manuel Rosario de los Estados Unidos, siendo las 7:34 p.m. Una pregunta para el licenciado Paula. Buenas noches, licenciado. La pregunta es la siguiente. Si un heredero paga por un trabajo o regala $100,000 a una persona, la persona que recibe ese dinero de ese trabajo o de esa donación, ¿qué por ciento de impuesto tiene que pagarle al DGI, al Departamento General de Impuestos Internos de la República Dominicana? Buenas noches. Buenas noches, Justo. Bendiciones. Lunes 11 de mayo 2020, Miguel Pablo de este lado. Respondiendo a su pregunta, si usted le paga a una persona por un trabajo, esa persona debe pagar el 18% a la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora bien, si usted le dona $100,000 a una persona, la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, procede a evaluar esa donación en peso, y después que lo evalúa en peso, como es la moneda nuestra, el peso, pues entonces le aplica la carga tributaria del 27% como impuesto. Así que mi recomendación sería que antes de hacer la operación, usted se acerque a un abogado de confianza y le pregunte o se asesore si existe alguna otra figura jurídica por medio de la cual se pueda transferir esos $100,000 a la persona a la cual usted se lo quiere poner en las manos. Espero haber satisfecho su pregunta, señor Justo.
Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Elías Rosario de Puerto Rico y la pregunta es la siguiente. Si yo no soy nativo de la República Dominicana, como quiera tendría que pagar impuestos en República Dominicana, aunque no sea nativo de allí, o tengo que pagar impuestos en República Dominicana y también en Estados Unidos. Gracias. Muy buenas noches, Elías de Puerto Rico, lunes 11 de mayo 2020. Mira, si tú no eres nativo de República Dominicana, hay una condición acerca de la herencia, que es que la herencia se va a repartir aquí. ¿Y cómo se va a repartir aquí? Recuerda que dije más arriba que siempre el Estado está interesado en percibir impuestos de todas las operaciones que se realicen en su suelo. Entonces, el Estado de todas formas te va a cobrar el 3%. Ahora, ¿qué va a suceder en tu caso? Tú vas a recibir tu patrimonio aquí en República Dominicana, luego te decides a llevártelo a Puerto Rico. Entonces, digamos que en Puerto Rico la carga impositiva es un 8%. Entonces, ¿qué te corresponde? Llevarte la certificación de República Dominicana de que tú pagaste el 3%, presentarlo ante el fisco de Puerto Rico, que es un estado confederado de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú presentes al fisco de Puerto Rico la certificación de que tú pagaste el 3% en República Dominicana, pues el fisco de Puerto Rico, en vez de cobrarte el 8%, te va a cobrar un 5% bajo el convenio de la doble imposición tributaria. Bajo ese convenio, pues entonces ellos te van a cobrar solamente el 5%. ¿Por qué? Porque 5% más 3% son 8. Y el 8 es el lugar de tu residencia u origen. Así sería la operación, Elías. Buenas noches. Buenas noches, licenciado José de este lado, lunes 11 de mayo del 2020. Otra pregunta, licenciado. Basándome en el ejemplo que usted puso de la pregunta 8, que solamente son 2 puntos que convergen para cobrar impuestos, no importa que tengan 5 nacionalidades, solamente se va a cobrar el impuesto de donde está saliendo y hacia donde usted va a llevar los bienes. O sea, en este caso, el ejemplo fue República Dominicana y Estados Unidos. En esos 2 puntos es que se va a cobrar impuestos. Ok, usted explicó lógicamente que los impuestos si uno cobra un 3, Estados Unidos por ejemplo, y aquí me cobran un 3, entonces no debería, según lo que entendí, explíquenme mejor si no entendí. Entonces, si en República Dominicana me cobraron un 3%, y Estados Unidos cobra un 3 en el estado donde yo me encuentro, entonces, como ya se cobró un 3%, Estados Unidos no debería cobrarme nada. ¿O cómo quedaría repartido en ese impuesto? ¿O si ellos van a cobrar su 3%? Y al fin y al cabo me están cobrando un 6. ¿O es un 3 además que me van a cobrar? Explíqueme bien esa partecita, licenciado, por favor. Buenas noches, Josué. Lunes 11 de mayo 2020, respondiendo tu novena pregunta. Mira, si el fisco de República Dominicana te cobra un 3% y el fisco del estado donde tú resides en Estados Unidos es un 3%, no te van a cobrar otro 3% para que sean 6, porque es un 3%. ¿Qué se va a hacer en ese caso? Pues tú llevas a tu lugar de residencia, al fisco de donde tú resides, la certificación de que ya tú pagaste el 3%, basándote si esos países tienen el acuerdo de la doble imposición tributaria. Hay que tener pendiente que debe existir para poder acogerse un acuerdo de doble imposición tributaria. Si no existe un acuerdo entre esos 2 países de donde se van a mover los bienes, hasta donde se van a asentar, hasta donde se van a llevar, pues entonces ya ahí hay otro régimen que lo que hace es que aumenta la carga impositiva, porque no existe acuerdo para evitar la doble imposición tributaria. Entonces no te cobrarían nuevamente el 3%, Josué. Ahí siguiendo en tu novena pregunta. Lo que se procedería es llevarte la certificación de República Dominicana de que tú pagaste el 3% para presentarlo en el fisco
del estado donde tú resides en Estados Unidos. ¿Por qué funciona esto así? Porque recuerda que la OMC, Organización Mundial del Comercio, funciona bajo la esfera de la globalización. Y la globalización lo que es un sistema para flexibilizar las operaciones comerciales y evitar los abusos comerciales como eran los impuestos en un tiempo atrás, antes de entrar en rigor los convenios de doble imposición tributaria. Buenas noches, licenciado José de Telado, lunes 11 de mayo del 2020. Otra pregunta, licenciado. Basándome en el ejemplo que usted puso de la pregunta 8, que solamente son 2 puntos que convergen para cobrar impuestos, no importa que tengan 5 nacionalidades, solamente se va a cobrar el impuesto de donde está saliendo y hacia donde usted va a llevar los bienes. O sea, en este caso, el ejemplo fue República Dominicana y Estados Unidos. En esos 2 puntos es que se va a cobrar impuestos. Ok, usted explicó lógicamente que los impuestos si uno cobra un 3, en Estados Unidos por ejemplo, y aquí me cobran un 3, entonces no debería, según lo que entendí, explíquenme mejor si no entendí. Entonces si en República Dominicana me cobraron un 3%, y Estados Unidos cobra un 3 en el estado donde yo me encuentro, entonces, como ya se cobró un 3%, Estados Unidos no debería cobrarme nada. ¿O cómo quedaría repartido ese impuesto? ¿O si ellos van a cobrar su 3%? Y al fin y al cabo me están cobrando un 6%. ¿O es un 3% además que me van a cobrar? Explíqueme bien esa partecita, licenciado, por favor. Buenas noches, Josué. Lunes 11 de mayo de 2020, respondiendo tu novena pregunta. Mira, si el fisco de República Dominicana te cobra un 3% y el fisco del estado donde tú resides en Estados Unidos es un 3%, no te van a cobrar otro 3% para que sean 6%, porque es un 3%. ¿Qué se va a hacer en ese caso? Pues tú llevas a tu lugar de residencia, al fisco de donde tú resides, la certificación de que ya tú pagaste el 3%, basándote si esos países tienen el acuerdo de la doble imposición tributaria. Hay que tener pendiente que debe existir para poder acogerse un acuerdo de doble imposición tributaria. Si no existe un acuerdo entre esos 2 países de donde se van a mover los bienes, hasta donde se van a asentar, hasta donde se van a llevar, pues entonces ya ahí hay otro régimen que lo que hace es que aumenta la carga impositiva, porque no existe acuerdo para evitar la doble imposición tributaria. Entonces no te cobrarían nuevamente el 3%, Josué. Ahí siguiendo en tu novena pregunta. Lo que se procedería es llevarte la certificación de República Dominicana de que tú pagaste el 3% para presentarlo en el fisco del estado donde tú resides en Estados Unidos. ¿Por qué funciona esto así? Porque recuerda que la OMC, Organización Mundial del Comercio, funciona bajo la esfera de la globalización. Y la globalización lo que es un sistema para flexibilizar las operaciones comerciales y evitar los abusos comerciales como eran los impuestos en un tiempo atrás, antes de entrar en rigor los convenios de doble imposición tributaria. ¿Usted tiene conocimiento sobre el pago de impuestos a los puertorriqueños? Estuve escuchando a unos cuantos puertorriqueños diciendo que en Puerto Rico no le cobran impuesto hereditario. Dicen ellos que no le cobran nada. O no sé, o sea, quiero saber a nivel de leyes si usted conoce o ha interactuado en esta parte y si tiene conocimiento de que si eso es correcto, de que no le cobran impuesto hereditario en Puerto Rico, o si es falso, y si usted conoce más detalles, por favor, para que nos lo brinde por este canal. Bendiciones. Buenas noches, Josué. Lunes 11 de mayo de 2020. Mira, recuerda que Puerto Rico es un estado que pertenece a los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, en algunos estados, existe lo que es el state tax. State tax.
que se lo aplican a las herencias superiores a los 11.400.000 dólares. Eso es un tax federal desde el año 2019, pero también tenemos que tener en cuenta que ese tax o ese IRS, impuesto sobre la renta, varía según la cantidad del dinero, pero también es bueno hacer saber que no excede el 3%. No tengo conocimientos de manera cierta, o sea, concreta, que en Puerto Rico las herencias no paguen impuestos, pero lo dudo mucho, ya que es un estado que pertenece a los Estados Unidos y, como te dije, el state tax es un impuesto federal, o sea, de todos los estados, y está en vigencia también y vincula a Puerto Rico. Así que dudo mucho que no se pague herencia, o sea, que no se paguen impuestos sucesorales en Puerto Rico. Lo que tendríamos es que un poquito más en adelante investigar de manera cierta con alguien de allá que nos informe para tener ya la información concreta. Pero dudo mucho que no se pague, ya que, como te dije anteriormente, el state tax es una tasa federal, es federal desde 2019, y Puerto Rico es un estado de los Estados Unidos. Buenas noches, licenciado Josué de este lado. Lunes 11 de mayo del 2020. Otra pregunta, licenciado, la número 11. Si me cobraron impuestos en República Dominicana, me moví mis valores para Estados Unidos, me cobraron los impuestos también, o los relacionados a esos impuestos. Y después decidí mover mis valores para España. ¿Qué sucede ahí? ¿España me cobra impuestos o no me cobra impuestos por tema de que es una herencia? ¿O cómo se maneja eso? ¿Y qué es lo que me cobran? Si es impuestos, si es otra cosa, ¿cómo se maneja eso? Buenas noches, José. Respondiendo a tu 11ª pregunta. Te llevaste tus bienes a los Estados Unidos. Vamos a decir que el estado donde tú vives se paga un 12%, vamos a así decirlo. Pagaste un 3% en República Dominicana, transferiste tu patrimonio hacia los Estados Unidos. En el estado donde tú resides es un 12%, entonces al fisco de ese estado le compete, bajo los convenios de la doble imposición tributaria, le compete cobrarte un 9% para completar el 12%. ¿Qué sucede? Que luego tú decides moverte a España. ¿Qué se va a hacer en España? Si en España, donde tú te vas a ubicar, la tasa impositiva es superior a los 12, puede hacer que te cobren la diferencia de esos 12. Digamos que si es un 15, te van a cobrar un 3. Si es más abajo si es inferior a los 12, pues entonces tú vas a llevar la certificación de que pagaste tus impuestos. ¿Y qué te va a hacer España? Como es un tercer país, te va a recibir sin cobrarte impuestos, solamente te van a cobrar la transferencia. ¿Por qué? Porque tú vas a ese país, pero se supone que si tú vas como tercer país, tú te vas a quedar ahí. Entonces tú no vas a pagar impuestos para posicionar tu patrimonio. Pero luego cuando tú vayas a invertir, entonces sí vas a generar impuestos. Y eso es lo que le interesa al fisco, generar impuestos. Por ende, solamente pagarías impuestos bajo el convenio de doble imposición tributaria de aquí a Estados Unidos. Ya para España no pagarías, colocarías tu patrimonio allá, pero a raíz de las inversiones entonces empiezas a pagar impuestos. Buenas noches, doctor licenciado Miguel. De este lado, Pablo, representando a Oramer. Licenciado, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que los impuestos sucesorales son aproximadamente un 3% del capital que tiene. Eso hay que pasarlo por la Dirección General de Impuestos Internos
y cuando usted hace el pago en impuestos internos, ellos le dan una carta que usted debe de llevar al banco. En este caso, de la herencia, ¿cómo sería eh, eso? Si impuestos internos le dará una carta para que se le descuente al heredero directamente, o ya estaría descontado cuando el heredero vaya a recibir su herencia. Gracias. Buenas noches, Josué. Lunes 11 de mayo 2020. Respondiendo a tu 12ª pregunta. Recuerda que los arbitrios los definen los países. La OMC los regula, pero a lo interno, de acuerdo a las necesidades que tenga cada país, ellos definen sus arbitrios. Te dije que la tasa en España va desde el 7.65% hasta el 34% para las ISD. O sea, ese es el impuesto de sucesiones y donaciones. Ese es el impuesto que se aplica, así se llama ese impuesto en toda España, pero varía según cada comunidad autónoma. Te explicaba que en los Estados Unidos y en México se llaman estados. En España se llaman comunidad autónoma. Ese impuesto puede subir hasta el 34%. No es que es un 34% fijo. Va desde el 7.65 hasta el 34%. Como te expliqué, los arbitrios son decisiones internas de los países de acuerdo a sus necesidades y a su compromiso de cumplir con los bienes públicos. Entonces, a raíz de eso, ellos modifican o abren su tasa impositiva. El de España es hasta ahí, es tan alto porque ellos lo han decidido así, han consensuado y definieron que fuera así. Recuerda que en España tienen una corona que se sustenta de las contribuciones. Aparte de que existe una corona, también existe un gobierno, y aparte entonces existe un gobierno y existe una ciudadanía. O sea, con los arbitrios se sustentan 3 capas sociales: la corona, los gobernantes, los dirigentes y la ciudadanía. Así que pienso que ese es el origen de que los arbitrios sean tan altos. Buenas noches, licenciado. Bendiciones, José de este lado. Ya estamos entendiendo un poquito mejor el tema de la doble tributación. Una pregunta de una de las respuestas que usted dio. Usted dijo que en España el tema de pago de impuestos oscila entre un 7 y algo hasta un 35, según pude escuchar. ¿Por qué esa diferencia? O sea, ¿por qué se da en España y no es, por ejemplo, como aquí? Aquí es un 3% fijo. ¿Y por qué en España hay diferencia de pago de impuestos? ¿Usted sabe la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué va desde un 7 a un 35? ¿Es que hay alguna cláusula o dependiendo de algo el impuesto sube o baja? Entonces, lo mínimo que se le va a cobrar a cada heredero europeo, español, va a ser un 7% y pico. Yo estuve leyendo un artículo que en Madrid, España, cobran un 1% por el tema de herencia. ¿Qué usted sabe sobre este tema? Bendiciones. Buenas noches, Josué. Lunes 11 de mayo 2020. Respondiendo a tu 12ª pregunta. Recuerda que los arbitrios los definen los países. La OMC los regula, pero a lo interno, de acuerdo a las necesidades que tenga cada país, ellos definen sus arbitrios. Te dije que la tasa en España va desde el 7.65% hasta el 34% para las ISD.
ISD. O sea, ese es el impuesto de sucesiones y donaciones. Ese es el impuesto que se aplica, así se llama ese impuesto en toda España, pero varía según cada comunidad autónoma. Te explicaba que en los Estados Unidos y en México se llaman estados. En España se llaman comunidad autónoma. Ese impuesto puede subir hasta el 34%. No es que es un 34% fijo. Va desde el 7.65 hasta el 34%. Como te expliqué, los arbitrios son decisiones internas de los países de acuerdo a sus necesidades y a su compromiso de cumplir con los bienes públicos. Entonces, a raíz de eso, ellos modifican o abren su tasa impositiva. El de España es hasta ahí, es tan alto porque ellos lo han decidido así, han consensuado y definieron que fuera así. Recuerda que en España tienen una corona que se sustenta de las contribuciones. Aparte de que existe una corona, también existe un gobierno y aparte entonces existe un gobierno y existe una ciudadanía. O sea, con los arbitrios se sustentan tres capas sociales: la corona, los gobernantes, los dirigentes y la ciudadanía. Así que pienso que ese es el origen de que los arbitrios sean tan altos. Buenas noches de nuevo, Justo Manuel Rosario, desde los Estados Unidos, siendo las 7:58 p.m. Hoy es lunes 11 de mayo de 2020. Licenciado Paula, según lo explicado por usted, en Puerto Rico cobran un 8%. Suponiendo que yo reciba la herencia en República Dominicana, el DGI me cobra el 3%, y si yo transfiero X cantidad de dinero, una fuerte cantidad de dinero hacia Puerto Rico, ¿qué por ciento de impuesto tendría yo que pagarle al Departamento de Hacienda de Puerto Rico? Es decir, usted, no sé si aplica el 8%, en este caso sería que usted dijo que si pagaste un 3% en República Dominicana, ellos te van a descontar el 3%, que yo pagaría un 5%. Mira a ver si estoy en lo correcto o si en este caso no aplica. Gracias, buenas noches, licenciado Paula. Justo, buenas noches, Dios te bendiga. Lunes 11 de mayo 2020. Sí, usted entendió correctamente. Si pagaste un 3% en República Dominicana, bajo los convenios para evitar la doble imposición tributaria, entonces pagarías un 5% en Puerto Rico. Te llevas la certificación del 3% que pagaste aquí, te la llevas a la agencia colectora de tributos de Puerto Rico y allí solamente pagarías el 5% para completar el 8%. Así sería la operación, bajo el convenio para evitar la doble imposición tributaria. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Le habla Miguel José Trinidad de aquí de San Cristóbal. Yo quiero hacerle una pregunta, licenciado. Si usted tiene una deuda, por ejemplo, de 1 millón de pesos, ¿tiene que pagar impuestos al gobierno de eso? ¿Por usted pagar esa deuda de ese dinero? Buenas noches, Miguel. Dios te bendiga, de San Cristóbal, lunes 11 de mayo 2020. Si tú tienes una deuda, es una obligación. Y el Código Civil dice que las obligaciones tienen varias formas de resolverse. Una de ellas es el pago. Entonces, lo que tienes que hacer es pagarla simplemente, no tienes que pagar ni un impuesto ni nada por el estilo. Ahora bien, ¿qué impuesto tú vas a pagar? Que si tú tienes ese 1 millón de pesos que vas a pagar en un banco y lo vas a transferir a una cuenta para saldar, pues entonces ese banco de donde están los fondos te van a cobrar un por ciento para transferirlo a la otra cuenta o al otro banco
que tú quieres transferirlo. Ese sería el único impuesto que tendrías que pagar. Pero las deudas no pagan impuestos porque las deudas son compromisos. Y, como te dije, se resuelven por medio del pago. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Le habla Santiago Jorge de aquí desde Boston, Massachusetts. Eh, yo soy residente de Estados Unidos. O sea, tendría que pagar los impuestos allá, entonces luego aquí, ¿qué me cobrarían? Santiago, buenas noches. Lunes 11 de mayo 2020. Tú pagarías los impuestos aquí. Y cuando te vayas a llevar tu dinero a los Estados Unidos, te vas a investigar cuál es el state tax de Boston. Y entonces, una vez tú investigues cuál es esa tasa, entonces tú vas a saber que te tienes que llevar de aquí, de República Dominicana, una certificación de que pagaste un 3%, para que ese 3%, bajo los convenios para evitar la doble imposición tributaria, que sea aplicado en los Estados Unidos. Te traduzco ahora. Si pagaste el 3% aquí, y vamos a decir que en Boston el state tax es un 11%, entonces en Boston, tú llevando la comunicación pertinente que exige el acuerdo que tenemos con los Estados Unidos, que es el FATCA, tú te llevas esa información y te estarían cobrando solamente 8. Si es un 11, te cobrarían un 8% porque pagaste un 3 aquí en República Dominicana, llevándote la información pertinente y apegándote bajo el convenio para evitar la doble imposición tributaria. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. José de este lado, y es lunes 11 de mayo del 2020. Le voy a hacer una última pregunta a manera para que usted me ayude a interpretar de cómo se manejaría esa parte. Soy ciudadano americano y tengo domicilio en Estados Unidos, pero soy dominicano. Vine a recibir mi herencia aquí en la República Dominicana. Me cobraron el 3% aquí. Pero yo decidí dejar mi fortuna en la República Dominicana y no moverla para Estados Unidos. Simplemente me fui a vivir para allá. Tengo mis tarjetas, mi cuenta bancaria, todo en la República Dominicana. Aún así, Hacienda, tengo que pagarle los impuestos a Hacienda, aunque no mueva mi herencia para los Estados Unidos. Esperando su respuesta. Bendiciones. Buenas noches, Josué. Respondiendo a tu 13ª pregunta. Eres dominicano, recibes tu herencia aquí, pero tienes domicilio en los Estados Unidos. No sería conveniente para ti, si vas a residir en los Estados Unidos, dejar tu patrimonio aquí, porque entonces, ¿qué disfrutaría en Estados Unidos? ¿Vivirías como un pobre? ¿Qué sería conveniente si tú quieres dejar la mitad aquí en República Dominicana en los bancos bajo certificado y llevarte la otra mitad al lugar donde tú resides, al estado donde resides? Entonces, ¿qué procede en ese caso? Que si tú pagaste el 3% aquí de toda tu fortuna, vas a dejar la mitad aquí, entonces el estado donde te vayas a llevar la otra parte, te cobrarían el completivo para compensar la carga tributaria de ese estado. Si son 5, en ese estado te van a cobrar un 2 de lo que tú lleves. Ahora bien, en el caso hipotético de que tú decides dejar todo aquí y quedarte residiendo allá, no me cuadra porque es muy difícil ser rico en un país y vivir como pobre en otro, pero te voy a hacer el planteamiento. Lo único que tú vivirías allá, vas a producir allá, tu dinero va a crecer aquí, pero tú vas a trabajar allá y tú vas a reportar impuestos de lo que tú produces allá y de lo que tú tienes allá.
pero tu fortuna va a estar creciendo aquí intacta y tú no vas a disfrutar la vida. O sea que no creo que es un caso conveniente. Lo conveniente sería lo que te planteé anteriormente. Si quieres la dividendo, deja una parte aquí y te lleva una parte a los Estados Unidos. Pienso que sería lo conveniente. Ahora, si como te dije anteriormente, vuelvo y te repito, si decides dejarla aquí en Estados Unidos, aquí en República Dominicana, lo único es que tus bienes van a crecer, tus intereses, y vas a vivir como un pobre en Estados Unidos, produciendo y pagando impuestos de lo que produce allá. Buenas noches, licenciado José de Telado. Me gustaría pedirle una última recomendación. Usted como abogado y como experto en temas de leyes, ¿qué usted recomendaría a la familia? ¿O cómo proceder? Porque la familia tiene o tenía en su mente, porque mucha gente no sabía este temita de los pagos por donaciones hasta que nosotros comenzamos a dar esta charla. Ya muchas de las familias conocen que por donar se cobra un 27% de impuestos por donar dinero. Y una de las motivaciones que tenía la familia era donarle 1 millón a fulano, donarle tanto a la iglesia, pero el deseo está. Y aunque el impuesto es alto, pero tiene que haber algún método legal, alguna manera en el cual nosotros podamos realizar ese hecho sin que seamos afectados impositivamente, o mejor dicho, en otras palabras, siendo más claro, ¿cómo podemos evitar ese impuesto sin dejar de hacer las donaciones que queremos hacer? ¿Qué usted nos recomendaría? Josué, buenas noches. Haciendo la recomendación del lugar en este lunes 11 de mayo del año 2020. Josué, distinguido, mi recomendación sería, tú sabes que la familia ahora va a entrar en otro estatus y ese estatus va a implicar a que haya muchas personas detrás de ellos, planteándole negocios, haciéndole ofertas, pidiéndole que se asocien en esto, que se asocien en aquello, que le regale esto, que le pase esto, que le compre esto. Entonces, ¿cuál es mi observación final, mi consejo final? Que cada heredero, a la hora de hacer cualquier operación económica, tenga 2 personas, por lo menos que le hagan, que le pueda hacer una pregunta. Es un abogado y una persona que conozca de arbitrios, de impuestos. ¿Por qué? Porque hay operaciones que se pueden hacer que a veces no son las que nosotros estamos acostumbrados a ver cotidianamente. Entonces se pueden hacer otras operaciones que no implican tanta carga impositiva. Entonces mi consejo final sería que todo movimiento económico que vayan a hacer, consulten a alguien de confianza, a un abogado de confianza, pero que no sea un licenciado en Derecho, simplemente graduado, sino que sea un abogado que ellos conozcan, que está en la praxis, envuelto en lo que son los debates de figura jurídica del derecho, que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque ese abogado con experiencia le va a suministrar la información pertinente que lo va a satisfacer y le va a evitar tal vez un gasto, digamos, significativo con una simple respuesta. Ese es mi consejo final. Siempre preguntar, que en este mundo ni se sabe todo, ni se ignora todo. Todos ignoramos algo y todos sabemos algo. Ese es mi consejo final. Les habló el licenciado Miguel Paula, abogado de los tribunales de República Dominicana. Gracias por esta oportunidad. Josué, gracias por la invitación. Nos reiteramos a sus órdenes.
cualquier inquietud, cualquier pregunta. Seguimos trabajando y orientando. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Yo no sé si se puede hacer más preguntas, porque veo que dice grupo abierto. Es Miguel José Trinidad, de aquí de San Cristóbal de nuevo. La pregunta, quisiera hacer una pregunta, licenciado. Las donaciones que le damos de padres a los hijos, o sea, yo tengo 5 hijos y quiero, es natural que yo tenga que darle una donación a ellos, como su padre que soy de ellos. Eso también incluye el pago del 27%, lo que yo le dé a ellos, lo que le depositen sus cuentas a ellos. Miguel, buenas noches, Miguel. Licenciado Miguel Paula de este lado, contestándote. Mira, todas las donaciones, sea a quien sea, pagan el mismo impuesto. Ahora bien, si usted le quiere poner dinero a cada uno de esos hijos, existen otras formas, las cuales no le puedo comunicar por esta vía, pero existen otras formas de usted poner dinero en manos de sus hijos, sin que tenga que utilizarse la figura de la donación, porque como le expliqué, la donación paga un 27% de impuestos y lo paga el donatario. Quien dona se llama donante y quien recibe es el donatario. En este caso, el 27% lo pagaría el donatario. Buenas noches. Para mí ha sido todo un honor haber tenido hoy en el grupo Esto se acabará al licenciado Miguel Paula. Hoy nos ha arrojado mucha luz referente al tema de pago del impuesto, la doble tributación, la OMC. Tremendo, licenciado. Muchas gracias por brindarnos esos conocimientos. Realmente son invaluables. Y al mismo tiempo le abre más el conocimiento a esta familia. Porque durante un tiempo solamente estaba la necesidad de pago. Todavía queremos pago. Pero la gente no sabía el manejo, qué iba a pasar después que esta herencia llegue a la mano. Y sabemos que se iban a cometer muchos errores. Pero gracias a todos estos conocimientos brindados por ustedes, los abogados, financistas que hemos traído, gente experta de conocimiento, han arrojado mucha luz a cómo debemos manejarnos cuando tarde o temprano esta herencia ya llegue a la mano de nosotros. Hoy usted ha hecho una gran aportación, muchas gracias. Realmente ha sido todo bien alineado, muy buenas respuestas, excelente pregunta de los primos. ¿Qué más? Nada, simplemente darle gracias por estar y brindarnos este tiempo, prácticamente hora y media con nosotros. Son las 8:21, en 9 minutos tendríamos ya hora y media con usted aquí en el grupo. Muchas gracias de verdad, de corazón. Le agradecemos por todas sus enseñanzas, sus conocimientos brindados y de manera gratuita, porque sabemos que los abogados cobran por las asesorías y hoy usted lo que ha hecho es una gran asesoría y le ha dado a la familia Rosario para que sepan el buen manejo que deben tener a la hora de recibir la herencia y los conocimientos que debemos tener para saber qué hacer cuando tengamos que pagar impuestos. Ya sabemos que podemos deducir los impuestos cobrados en República Dominicana, tienen que reducirlo en el país donde vamos a movernos o donde vivimos para llevar la herencia. Eso ha sido informaciones muy buenas y muy interesantes. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y Josué Telado, hoy lunes 11 de mayo del 2020. Muchas gracias, en nombre del grupo Esto se acabará. Y muchas gracias también por ceder este tiempo, el cual se lo solicité. Y hoy usted cumplió con cada uno de nosotros. Bendiciones y muchas gracias. Primo, es Santiago Jorge Rosario que le habla. Primo Josué, usted es un hombre sabio. Mi respeto para usted. Gracias. Bye. Sí, gracias, licenciado. Y gracias
a mi primo Josué. Sí, aquí es un 6.5%, entonces yo pagaría un 3.5% otra vez para acá, según entonces tengo entendido. Después de los 11 millones, qué sé yo, algo, .4, creo yo que, bueno, pues gracias al licenciado y gracias a mi primo Josué. Estos son informaciones de categoría para la familia, porque habemos gente que no sabemos mucho de letra, y quizás nos defendemos, pero en la familia hay un sinnúmero que no saben de qué estamos hablando. Entonces esas informaciones son un 1000% radical, o sea, de beneficio a la familia. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Josué, por la charla. Estuvo muy amena, de verdad, muy instructiva. Le damos gracias al Señor que este proceso no había finalizado, con tantas incógnitas y parte de ignorancia que nosotros como pueblo teníamos y todavía tenemos. Así que creo que más que todo nos hace falta mucha instrucción, aprender muchas cosas para no lamentarnos más adelante. Gracias por el esfuerzo, una vez más, licenciado. Gracias, Josué, por tu disposición en poder traer instrucción para la familia. Que Dios me los bendiga mucho.